Bienvenidos, es un placer tenerles con nosotros en la introducción número 9 que se titula El fundamento del gobierno de Dios. Continuamos con esta serie de el gran conflicto. Estamos entendiendo no solamente el origen del conflicto entre el bien y el mal, el origen del problema del pecado, el origen del sufrimiento, sino lo más importante es cómo Dios le da solución a este problema y cómo hasta el final del tiempo la segunda venida de Cristo va a darle la estocada final al mal y a su problema aquí en la tierra. Empecemos con una introducción diciendo que Dios tiene un trono. Si vamos a hablar del fundamento del gobierno de Dios, ese fundamento emana desde su trono. En el trono Él está sentado, en el trono Él reina, en el trono Él gobierna, no es un trono vacío. Eso significa que este mundo no se mueve como quiere. Y cuando usted ve en Apocalipsis capítulo 4, el versículo número 2 dice, al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Eso nos da la garantía de que alguien gobierna y controla este mundo. Ahora miren, el símbolo del trono es un símbolo del gobierno de Dios, porque en un trono se sienta un rey para gobernar. ¿Cómo funciona ese gobierno? Voy a mirar ahora con ustedes en Isaías capítulo número 14, versículo número 13, la siguiente característica. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Leo el 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces Lucifer quiere ser como Dios, codiciando el poder y codiciando su trono. Y el mismo Lucifer dice, yo me voy a sentar sobre ese trono que está sentado, está puesto, su base es el testimonio. Ahora, esto es una ilustración para que veamos lo siguiente. ¿Qué es el testimonio en la Biblia? Bueno, uno tiene que ir a Éxodo capítulo 32, versículo 15 y 16 para completar esta imagen de la que estamos hablando. Éxodo 32, 15 y 16 y dice así. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas eran escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. A ver, terminemos la ilustración. Dios tiene un trono y ese trono es el fundamento de su gobierno, desde ahí Él gobierna. ¿Dónde puso ese trono? En un monte que tiene como base y que lo sostiene el testimonio. Y en Éxodo 32 dice que el testimonio son las dos tablas de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora uno puede entender un poco más el deseo que tiene el diablo usando las mismas iglesias para decir que no hay ley, que no hay testimonio, que los 10 mandamientos de Dios ya no deben obedecerse, sino solo sus principios. ¿Qué es lo que hace? El trono está puesto sobre el testimonio. Si quitas el testimonio, el trono se cae. Por eso el diablo odia la ley de Dios. Por eso ataca la ley de Dios. Es injusta, nadie la puede guardar. Esa ley no quedó bien hecha, hay que cambiarla. Muy bien. Toda esta introducción es para que podamos estudiar durante esta semana el tema de el fundamento del gobierno de Dios. Porque si yo empiezo a entender claramente esto del fundamento sobre el cual Dios gobierna, yo puedo entender y cooperar con el sistema de la salvación. Así que acompáñanos en nuestro repaso del día de hoy. Lecciones de la Biblia. A continuación. Con el patrocinio de patreon.com/Daniel Herrera. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Texto, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón
se airó contra la mujer y se fue a combatir contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El capítulo 12 del libro de Apocalipsis es el diseño de toda la guerra de Satanás contra Dios y después contra su pueblo. Si usted ve el capítulo 12, es toda esa secuencia, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y representa a la iglesia cristiana vestida de Cristo. Cristo es el sol de justicia, según Malaquías 4. Entonces aparece un dragón escarlata de unas cabezas, unos cuernos, que quieren dañar al hijo que esta mujer tiene, que es Jesucristo. Y este hijo, dice, se fue para el cielo, pero se quedó aquí en la tierra persiguiendo durante muchos y muchos años a la iglesia de Dios aquí en la tierra, porque nos odia. Entonces, en el final del capítulo número 12, en el versículo número 17, habla de la última guerra, de la última batalla. Y él dice que se airó, que está supremamente enojado con el resto de los hijos de Dios, es decir, con los últimos que vivan en este mundo. Se refiere a nosotros, los que vivimos en los últimos años de esta historia, antes de la venida de Cristo. ¿Y por qué los odia? Porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Más claro no canta un gallo. Él está enojadísimo y ha utilizado a predicadores que se llaman cristianos para decir que la ley de Dios fue cambiada y fue quitada. Eso es ayudarle al enemigo de Dios a quitarle a Dios el fundamento de su gobierno. Ahora, para poder entender esto, nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva acerca de lo que es los 10 mandamientos, porque le hemos copiado al diablo lo que él ha dicho. Son gravosos, son pesados, nadie los puede guardar, y al final es como si Dios nos odiara porque nos dio una ley. Su ley mantiene este universo en un orden. Yo no le puedo quitar la esposa a otro, yo no puedo robarle su dinero, yo puedo honrar a mi padre y a mi madre, yo no puedo matar a nadie, yo no puedo mentir contra alguien, yo puedo guardar el sábado, yo puedo solo adorar a Dios, yo puedo tener su santo nombre aquí en mi vida. Claro, porque es la armonía entre el amor a Dios y el amor al prójimo aquí en este elemento. Así que veamos en nuestro día de hoy 4 puntos que nos van a ayudar a entender el gobierno de Dios. En el punto número 1 vamos a ver el papel de la ley de Dios. Para entender el papel de la ley de Dios, solo le voy a leer unos textos muy claros para entender por qué es que la ley de Dios existe, por qué Dios la dio. Nuestro primer texto está en Romanos capítulo 7, versículo número 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que una primera función de la ley es indicarnos qué cosa está bien hecha delante de Dios y qué cosa no está bien hecha. Es decir, nos señala qué cosa es el pecado. Ese es un papel de la ley. Ahora, si usted quita la ley, ya nada nos puede decir qué es pecado. Miren que vivimos en una época, producto de todo lo que hemos dicho, de quitar la ley, de relativismo. Eso no es malo. ¿Quién dijo que era malo? ¿Quién es mi conciencia? Vivimos en una era del individualismo, en donde se ha cambiado absolutamente todo lo que gobierna este mundo, dado por Dios en su santa ley, que ya la gente no puede diferenciar entre lo que es el pecado y lo que no es el pecado. Ahora miremos otro papel de la ley. Primera de Juan capítulo 3, versículo número 4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que la ley es un semáforo que nos dice cuándo hay pecado y cuándo no hay pecado. Vayamos a un texto que fue escrito para hablar de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, y es el Salmo número 19. Usted puede leerlo y es una gran bendición. Salmo 19, del 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
Así que el papel de la ley de Dios es mantener la perfección, mantener la alegría en el corazón, mantenernos alumbrados los ojos. Sin la ley de Dios aquí en la tierra, sería como una ciudad cuando se va la energía eléctrica y ningún semáforo funciona. Reina el caos y la anarquía. Entonces, el papel de la ley de Dios es mantener el equilibrio aquí en la tierra de las cosas. Todo lo mantiene en equilibrio. Yo puedo saber exactamente a través de la Biblia, de todo lo que dice la palabra de Dios, pero especialmente lo que dicen los 10 mandamientos, cuál es el equilibrio y puedo entender además cuándo estoy cometiendo pecado. Por eso la gran astucia del diablo de quitar la ley de Dios como base del gobierno del Señor. Ahora, contestemos aquí una pregunta. Entonces, si la ley de Dios es la base de su gobierno, yo entonces estoy viviendo con un rey que me tiene una ley como base de su gobierno nada más. No. Cuando Cristo resumió los 10 mandamientos, nos enseñó una perspectiva interesante que los fariseos le habían quitado a la ley de Dios, y es la perspectiva del amor. Lean conmigo con una claridad diáfana, como el mediodía, lo que dice Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Lo vieron? Entonces la base del gobierno de la ley de Dios es el amor. Cuando Cristo resumió los 10 mandamientos, lo resumió con la palabra amor. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con mi relación de amor con Dios. Y del mandamiento 6 al 10 tiene que ver con mi relación de amor con mi prójimo. Por eso dijo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cristo lo que está haciendo es un resumen. Cristo no está quitando la ley de Dios. Porque a la mujer pecadora le dijo, vete y no peques más. ¿Cómo iba a saber la mujer que iba a pecar o no iba a pecar? Porque estaba cometiendo adulterio. La base del gobierno de Dios es su amor. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ese amor está resumido en 2 grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Y está ampliado en 10 mandamientos. Amar a Dios son mandamiento del 1 al 4 y amar al prójimo mandamiento del 1 al 6. Así que esa ley de Dios, el testimonio que está sosteniendo el monte sobre el que está el trono de Dios, es su amor. La ley de Dios es un reflejo del amor de Dios. No es una bronca que Dios nos tiene. No es un trozo de ladrillo que nos puso encima para fastidiarnos la vida. No, es su amor hacia nosotros. El problema es que los seres humanos desarrollamos incapacidad para amarlo y obedecerlo. Esa es otra tarea que tiene que hacer Dios. Entonces, en lugar de decir que Dios tiene que trabajar en nuestra vida para darnos la fortaleza que necesitamos para amarlo y amarlo tan profundamente en una relación íntima que resulta haciendo su voluntad y su ley, en lugar de trabajar por ahí, dicen, no, quiten la ley de Dios y verá que el hombre se vuelve bueno. El papel de la ley, en resumen, es mostrar el pecado, mantener el equilibrio y el orden en el mundo y traernos el amor de Dios en 10 mandamientos. Ahora veamos un segundo punto. Dios y la ley. Voy a colocar aquí, a este lado, atributos de Dios, ¿ok? Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es perfecto y Dios es eterno, ¿ok? Ahora yo voy a leer, mientras ven esto, de Romanos capítulo 7, versículo 12, atributos que el apóstol Pablo le da a la ley de Dios. Romanos 7, 12. De manera que la ley a la verdad es, miren aquí, santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y en Salmo 19 dice que la ley de Dios es perfecta. Ahora, miren, noten esta lista. Dios tiene los mismos atributos que la ley.
La ley de los 10 mandamientos tiene los mismos atributos que Dios. Ahora, ¿cómo sé que está hablando de la ley de Dios? Porque en el 7:7 dijo que hay un mandamiento de esa ley que dice no codiciarás. En conclusión, Dios y sus atributos son iguales a los atributos de su ley. La ley de Dios y Él son la misma cosa porque su ley es un reflejo de su carácter. Si quito la ley, quito a Dios. Esa es otra astucia del enemigo. Dios y su ley son lo mismo. Es un reflejo del carácter de Dios, todo lo que nos ha dicho en su ley. Y entonces nosotros le hemos comprado al diablo la historia de que la ley es mala, la ley es perversa y que la ley nos quiere caer encima. No, la ley nos protege, la ley nos ayuda, porque Dios reflejó su amor en su ley. Y ese amor ahora yo lo puedo reflejar al prójimo. El asunto es de relación. Siempre nos ha dado mucho problema ver en el sistema de salvación esto de la ley de Dios, que el hombre se justifica por la fe. Eso es cierto, solo nos salvamos por la gracia de Jesucristo. Ojo, nos salvamos por la gracia de Jesucristo. Pero cuando somos salvos, le amamos tan profundamente que terminamos haciendo su voluntad. Entonces ahora ustedes pueden ver el gran trabajo del enemigo en quitar la ley del amor. ¿Sabe que el apóstol Santiago la llama la ley de la libertad? Búsquelo en Santiago, por favor. La ley que nos hace libres. Óyeme, entonces nos dijeron, no, es que somos libres de la ley para hacer lo que querramos. No se vayan a perder el repaso del día viernes, en donde vamos a estudiar de qué ley quedamos libres y la vamos a mostrar con argumentos bíblicos. Pero si yo quedo libre de la obediencia de los 10 mandamientos de la ley de Dios, puedo robar, puedo matar, puedo mentir y puedo hacer lo que yo quiera. Y eso no cuadra con el sistema de salvación de Dios. En resumen, Dios y su ley son la misma cosa. Son amor, porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Y eso significa que si yo no puedo cambiar a Dios, no puedo quitarlo de mi vida, tampoco puedo quitar su ley, porque sería como quitarlos a los dos. Vamos a un tercer punto, la ley y el sábado. Voy a leer de Éxodo capítulo 20, versículo número 8. En todas las Biblias, los mandamientos son los mismos. Dije la Biblia, no en un catecismo. Si usted compara los mandamientos del catecismo, fueron cambiados por los mandamientos de la Biblia. El cuarto mandamiento de la ley de Dios en Éxodo 28 dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. Voy a dejarlo ahí. ¿Cuál es la relación entre el sábado, la ley y Dios? Bueno, es de una concordancia excelente. El cuarto mandamiento dice usted, por favor, deben guardar el sábado. Repito, no se pierda el repaso del viernes donde vamos a explicar cuál ley fue clavada en la cruz. Entonces, se da la orden de guardar el sábado por una razón. Está en el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Entonces dice, ¿por qué razón? Porque yo soy el creador y por eso bendigo y santifico ese día. Como a ustedes se les va a olvidar que yo soy el creador y van a montar la evolución, una de las razones por las cuales dejo este mandamiento es para que recuerden que yo soy su Dios y que soy su creador y que usted no vino de la época ni de los dinosaurios, ni de la prehistoria, ni de los cavernícolas. Usted vino de mi mano. Eso concuerda perfectamente con lo que dice Apocalipsis capítulo número 14 en el mensaje de los 3 ángeles. Porque en el mensaje del primer ángel, que está en Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Sí ven? Para este tiempo hay que predicarle a todo el mundo lo siguiente. 7. Teman a Dios y denle gloria
porque la hora de su juicio ha llegado. Ajá, llegó el juicio, lo que vimos en los 2300 días, el juicio investigador. Y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí está la relación. Dios es el creador, es el autor de la creación y es más, el que creó es Jesucristo según Juan 1, 1 al 4. Entonces dice, para que ustedes no olviden que yo soy su creador, los amo y los sustento, voy a dejar un día a la semana, el sábado, el séptimo, para que ustedes vengan y tengan relación conmigo. Y jamás se le va a olvidar que yo soy el creador, autor de la creación, entonces yo siempre seré su Dios. Lo voy a fortalecer, lo voy a cuidar y le voy a dar todo mi amor durante 24 horas. Qué astuto el diablo, cortando ese sistema de amor entre el cielo y la tierra. Cuando Cristo vino, encontró un sábado pesado, difícil de guardar, pero no por culpa de Dios, por culpa del sistema judaico. Entonces Cristo vino a liberar el sábado de todas esas cargas, no a liberarnos del sábado. Por eso le dijo, llévate tu cama. Ah, pero es que la ley dice, ¿cuál ley? Yo no dije que ninguna ley era pecado llevar la cama al hombro. Llévesela, gócese. Sanó gente en sábado, no quebrantando el sábado. Tal vez el sábado de los fariseos, pero no el que él había diseñado. Entonces, en la base del gobierno dice, necesito que tengan un día donde ustedes vengan y se concentren conmigo y estén conmigo en una manera tan íntima de 24 horas como es el sábado, y yo les recargo de amor para que puedan resistir en esta vida. Muy bien, y vamos a nuestro punto número 4. Se llama sello y marca. Bueno, cuidado con esto. El conflicto es entre el bien y el mal. Mírenlo aquí que se los vamos a colocar. El bien y el mal. ¿Quién es el representante del bien? Cristo. ¿Quién es el representante del mal? Satanás. Bueno, Cristo tiene sus seguidores, tiene su simiente, y el mal, que es Satanás, tiene sus seguidores y tiene su simiente. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice que habrá una enemistad entre estos dos y sus simientes. Habrá una guerra, el conflicto entre el bien y el mal. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, dice que los hijos de Dios son los que creen en Él y hacen pacto con Él a través del bautismo. Entonces lo siguiente, el bien coloca sobre sus hijos un sello y el mal, este que estamos viendo aquí, coloca una marca. ¿Dónde está eso? Miren el sello. Apocalipsis capítulo 7, versículo número, creo que es el 3. Vamos a mirarlo. Apocalipsis capítulo 7, versículo número 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Miren que el sello de Dios va en la frente. Y en el capítulo 14, cuando estemos en el cielo, Juan ya nos vio en una visión y dice lo siguiente. Juan 14, 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con el 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Dios los selló y les puso algo en la frente, su nombre, es decir, que el sello de Dios es su carácter. Pues el mal también tiene una marca. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 17. Que ninguno pueda comprar ni vender sin el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Sí ven que la marca tiene que ver con el nombre también? Es decir, los seguidores del bien tienen un sello, se parecen a Dios porque tienen su carácter. Y los seguidores del mal tienen una marca porque se parecen a Satanás, que es a quien están siguiendo. Ahora, los seguidores, para completar todo este cuadro, los seguidores que reciben el sello tienen una señal. Ezequiel capítulo 20, versículo número 20, es una señal de el sello, de tener el carácter de Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Santifiquen mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepan que yo soy Jehová vuestro Dios. Se lo había repetido en Ezequiel 20:12. Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que sepan que yo los santifico.
Es decir, que la señal del sello de los del bien es el sábado. Entonces las marcas del carácter de los que van en el mal tiene que ser otro día que se contrapone al sábado. Pues indudablemente es el día domingo. Hay una gran guerra en todo este sistema que ustedes están viendo aquí. Por eso, mis queridos, es importante hacer un llamado aquí al terminar nuestra introducción del día de hoy. La base del gobierno de Dios es su amor. ¿Saben por qué Dios quiere nuestra obediencia por amor? Porque sería una obediencia eterna. Si hubiera cortado de tajo el problema del mal, era un Dios arbitrario y obligatorio. Pero le tocó pasar por el dolor de dejar que el mal se desarrollara a costa de perder a su hijo en una cruz, para que todos al final obedezcamos voluntariamente y por amor. La base del gobierno de Dios es el amor, y nos salvaremos porque amaremos a Cristo. Y ese amor nos llevará a cumplir toda su voluntad, todo lo que Dios diga, incluyendo los 10 mandamientos. Oremos. Gracias, oh Señor, por estas lecciones. Ayúdanos a digerir este pan para que sea fuerza para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides seguirnos en los videos diarios que vamos a ampliar todas estas lecciones. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.